La clave del éxito es la acción. Nuestro podcast, Buen Vivir. Una realización de Feedback Producciones y Buen Vivir CR. Hola, soy el Dr. Javier Vindas, máster en Psicología, director de Interactuar, Psicología de Reducción de Riesgos y Daños. Siguiendo con la serie informativa para padres de familia en términos de prevención desde reducción de daños, vamos a hablar en esta ocasión sobre mirar el mundo en que vivimos. Es importante que los padres y madres abran espacios de diálogo con la persona menor de edad para comprender cómo sienten, miran y experimentan el mundo en donde vivimos. Porque el contexto en que se desarrollan las personas menores de edad y los adultos es diferente para cada grupo según su edad. Entonces, como padres, es importante comprender cómo perciben el mundo sus hijos. Comprender las elecciones, las decisiones y las motivaciones de las personas menores de edad implica entender que las sustancias psicoactivas son una elección dentro de las posibilidades cotidianas de la vida del joven. Entender el contexto en el que vivimos es construir diálogos y prácticas en la realidad cotidiana de nuestros barrios, nuestras comunidades y hogares. Para entender el contexto es necesario saber que el momento histórico y la cultura influyen en la forma en que los adultos asumimos la educación de nuestros hijos. Por ejemplo, en el momento actual, incluso hasta hace unos años, se consideraba que lo más importante era el daño, con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, que lo más importante era el daño que las sustancias psicoactivas hacían en el cerebro, desde un enfoque centrado en la enfermedad, centrado en la parte biológica. Actualmente entendemos lo cerebral biológico como un determinante más, que es muy importante, pero que está incluido junto a los otros determinantes ambientales, como la vivienda, como los espacios públicos, como la disponibilidad del agua, cosas tan sencillas como la disponibilidad del agua, ¿verdad?, que influyen dentro de las decisiones y los problemas que las personas puedan tener. El otro elemento que incluimos ahora es lo social, lo económico y lo cultural, es decir, la calidad de la educación, los estilos de vida, la pobreza, el empleo y el acceso a los servicios de salud son elementos que se consideran para entender el mundo en el que vivimos. Ya decíamos en otro programa que habían mitos, estereotipos culturales que influían en la forma de ver la relación de las personas con las sustancias y por ende en la educación que le damos a nuestros hijos. Por ejemplo, nombrábamos 5 estereotipos, la diferenciación que se hace entre drogas legales e ilegales y que ninguna es inofensiva, que la verdad es que ninguna es inofensiva, o la diferenciación que se hace entre drogas buenas y malas y no en las consecuencias individuales que tiene para la persona el consumo, o centrarse en el concepto de enfermedad y no en la afectación específica para cada individuo, o considerar la abstinencia como un único indicador de éxito terapéutico sin considerar que el consumo regulado como una alternativa que la gente puede escoger. O el quinto estereotipo, que era considerar la recaída como un fracaso y no como un episodio en el proceso de aprendizaje de la vida de la persona. Entender el contexto en el que vivimos es comprender que nuestra sociedad globalizada de consumo nos presiona a la gratificación y al goce inmediato. El ya o lo quiero ya gobierna las relaciones que tenemos con las cosas. Entender el contexto significa comprender que vivimos en una sociedad profundamente desigual. Las posibilidades de comprar lo que necesitamos consumir en nuestra sociedad son desiguales. Los jóvenes son los más afectados por el desempleo y los bajos ingresos. Entender este contexto es comprender que el acceso a la atención a la salud, la educación y los servicios sociales se vuelve cada vez más difícil, en especial para quienes viven en condiciones de pobreza y desigualdad. Las políticas tienen alcances limitados. Aunque éstas digan que todos deben ser vistos como iguales, los consumidores de sustancias ilegales siguen siendo tratados de maneras criminalizantes, como si fuera un delito, en lugar de verlo como un tema de salud de la población, un tema de salud pública y de derechos humanos. La justicia social es diferente para algunos y sobre todo para las clases sociales más empobrecidas. Los enfoques preventivos están cambiando, se están transformando.
Preguntas genuinas sobre cómo prevenir los riesgos y disminuir los daños individuales, grupales y sociales y en la relación con las sustancias, o sobre cómo acortar los tiempos de los consumos sostenidos o problemáticos, nos están llevando a revisar los viejos enfoques centrados en las habilidades para la vida del individuo hacia una visión integral de los 4 determinantes sociales de la salud que estamos hablando. Es muy importante que usted como padre de familia considere todos estos cambios de las perspectivas en la relación con las sustancias psicoactivas para moverse desde esas visiones más tradicionales hacia visiones que sean más realistas. Gracias por su atención. En los próximos cortos daremos más información. La clave del éxito es la acción. Nuestro podcast, Buen Vivir. Una realización de Feedback Producciones y Buen Vivir CR.